Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y aunque no sea un video de videojuegos como los que estaban acostumbrados a ver aquí, es un tema aún más importante, diría yo, muy importante para todos los mexicanos y tal vez uno que otro fuera del país. Y así es, como ya vieron en el título, se trata nada más ni nada menos que la independencia de México, la lucha por la libertad. La independencia de nuestro país fue un largo proceso, muy largo, en el cual pasaron muchísimos años desde su iniciación, así como muchas muertes de personajes importantes, pero que llegaron a considerarse héroes de la patria, ya que ayudaron a que nuestro país fuera libre, independiente y soberano. Algo que llevamos buscando desde hace ya mucho tiempo. Y así todos los mexicanos pudieron vivir una vida justa y en armonía, gobernados por un gobierno democrático. Obviamente con el apoyo de los tres poderes para gobernar. Entre estos tres poderes están el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo recibe la potestad de hacer y reformar las leyes. El ejecutivo es el que tiene la potestad de ejecutar y hacer ejecutar las leyes. Y el judicial es el que ejerce la administración de justicia. Sin más que decir, vayamos con la historia de esta independencia. La independencia de México fue un proceso complejo que surgió de una combinación de tensiones políticas, sociales y económicas. Durante más de 3 siglos, México estuvo bajo el dominio colonial español, lo que generó gran descontento entre la población indígena, mestiza y criolla. Factores como los altos impuestos, la discriminación racial, las restricciones comerciales y el deseo de autonomía política y económica fueron motivaciones clave para buscar la independencia. El movimiento independentista cobró fuerza con el llamado Grito de Dolores, pronunciado por el cura Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810, incitando a la población a levantarse contra el dominio español. Esta acción marcó el inicio de una guerra de independencia que duró más de una década. Líderes como José María Morelos, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide jugaron roles importantes en la lucha armada y en la búsqueda de alianzas para lograr el objetivo de independencia. La independencia de México no solo fue una guerra militar, también fue un proceso político y diplomático. Se establecieron distintas juntas y congresos que buscaban organizar el nuevo gobierno y definir el destino del país. Finalmente, en 1821, el Tratado de Córdoba estableció la independencia de México, aunque el proceso de consolidación del país como una nación soberana continuó con la elaboración de una constitución y la consolidación del nuevo gobierno. La independencia del país constó de 4 fases muy importantes, las cuales fueron iniciación, organización, resistencia y finalmente consumación. La primera etapa dio inicio el 16 de septiembre de 1810. Todo fue provocado por diversas situaciones internas y externas, como el pensamiento ilustrado, la invasión napoleónica, las reformas borbónicas, mismas que crearon un fuerte descontento social entre los criollos y demás miembros de la sociedad novohispana, ya que daban privilegios a los españoles y peninsulares, afectando el resto de la sociedad de Nueva España. Todo esto creó que hubiera conspiraciones de los criollos contra el virreinato. En un principio fue Ignacio Allende el que tomó el papel de líder, el líder de la conspiración. Esto debido a que él había participado
Anteriormente, en 1809, en una conspiración en Valladolid, Allende pensaba que los habitantes de la colonia novohispana debían formar una junta para gobernar Nueva España. O sea, empezaron a crear sus, sus grandes ideas para poder iniciar esta gran lucha, la cual duró muchos años. Y su propósito en esa primera época no era independizarse, ya que pretendía mantener al rey Fernando VII, este de acá, como monarca. Lo que buscaban en el inicio de este movimiento eran los criollos, mismos que pretendían que Nueva España fuera gobernada por ellos, y no solo por españoles o peninsulares. Sin embargo, se dieron cuenta que para triunfar necesitaban apoyo popular, incluido el de indígenas. Para conseguir este apoyo era necesario buscar una figura que movilizara a las clases más bajas, alguien con carisma. El elegido fue el sacerdote nada más y nada menos que Miguel Hidalgo, ya que gracias a su trabajo con los habitantes de la zona había conseguido un gran prestigio. Miguel Hidalgo y Costilla fue uno de los líderes de la primera etapa de la independencia, quien era un criollo, es decir, un hijo de españoles, pero que había nacido en Nueva España. Fue llamado el padre de la patria. Él tenía pensamientos un tanto diferentes, los cuales eran los pensamientos ilustrados, por lo que estaba en contra de la esclavitud y los malos tratos. Él estaba en contra de todo esto y a mí me parece muy bien, ya que, o sea, ¿a quién le gusta la esclavitud y los malos tratos? Entonces, él estaba en contra de esto, que los malos tratos que los esclavos recibían. Además, estaba en desacuerdo con las desigualdades sociales que existían, al igual que muchos de los criollos estaban a favor de la autonomía de la Nueva España. En 1810, en la ciudad de Santiago Querétaro, esta de aquí tan bonita, varios de los criollos y personas novohispanas que compartían estos sentimientos de autonomía y del pensamiento ilustrado se reunían haciendo conspiraciones para cambiar la forma de gobierno. A esta conspiración se le llama Conspiración de Querétaro. Un nombre un tanto obvio, ¿no? Aunque, ¿sabías que estas personas no pretendían la independencia de México? Solo buscaban crear gobiernos autónomos, con una monarquía hispana donde los criollos también pudieran gobernar. Pero fue la reacción de las autoridades de Nueva España la que cambió el propósito inicial. La conspiración es descubierta y esta maravillosa mujer de acá, Josefa Ortiz de Domínguez, denominada la Corregidora, pone en aviso a Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Es así como en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla, repicando las campanas de la iglesia y tomando el estandarte de la Virgen de Guadalupe, lanzó el llamado, así es, ¿alguien se sabe su nombre? Grito de Dolores. Su discurso llamó a los presentes y a toda la nación a tomar las armas para acabar con las autoridades virreinales. Así, Hidalgo logró atraer a peones, mineros, artesanos e indígenas, entre muchas otras personas, quienes armados con machetes, hondas, palos e instrumentos de labranza dieron inicio al movimiento de independencia. Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Abasolo
lograron formar las tropas más disciplinadas en esta primera etapa del movimiento por la independencia. Su ejército fue llamado Ejército Insurgente. Miguel Hidalgo fue nombrado capitán general del Ejército Insurgente, Ignacio Allende, teniente general, y Juan Aldama, marcial. Con la muerte de Miguel Hidalgo, alguien tráigame la tumba del inicio porque ya se nos murió el primero. ¿Dónde está? Aquí. Entonces vamos a marcar que en esta etapa ya empezaron a haber muertes. Se nos murió un grande. Descansa en paz, Miguel Hidalgo. Entonces esto así, con la muerte de Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende y Aldama, en 1811 termina la primera etapa del movimiento de independencia de México. Pero en ese mismo año y tras su muerte surge la segunda etapa. Pero bueno, por ahora dejemos a estos aquí descansando en paz. Aunque bueno, prácticamente ya tiene años que murieron. Organización. La segunda etapa del movimiento de independencia inicia en el año de 1811 y termina en 1815. Su principal líder fue este de aquí, este sujeto de acá, llamado, ¿alguien se lo sabe? Por si no, fue José María Morelos y Pavón, aunque su nombre completo era José María Teclo Morelos y Pavón. José María Morelos era un sacerdote que había nacido en Valladolid, este lugar de acá. Fue conocido como el Siervo de la Nación. En 1810 era cura en Michoacán, donde la mayoría de sus feligreses eran indígenas. Conocían su situación de desigualdad. Entonces, él hizo todo lo posible y trató de ayudarlos para que trabajaran por sus tierras y no las rentaran. A principios de octubre le llegó la noticia de que el cura Miguel Hidalgo y Costilla había levantado el pueblo de Dolores en armas en contra del gobierno virreinal, este gobierno de acá que nos estaba haciendo tanto daño a todos nosotros. Había vivido en carne propia las diferencias sociales y falta de oportunidades por las que había nacido en la Nueva España, sin importar la casta o clase social a la que pertenecía. Miguel Hidalgo lo nombró su lugarteniente, es decir, su representante, para ir a levantar en armas a los pueblos del sur y tomar el puerto de Acapulco, y que todos los lugares por donde pasara se hiciera cargo del gobierno y recibiera armas de los europeos, quitando a todos los europeos y dejando al mando a los criollos. Estos europeos de acá, que a veces solían ser tan arrogantes y apestosos, los empezaron a quitar poco a poco, dejando a los criollos al mando. En el ejército comandado por José María Morelos y Pavón también se encontraba José Miguel Ramón Adauto Fernández Félix, conocido como Guadalupe Victoria, un nombre un poco más corto y fácil. El sacerdote Mariano Matamoros y también Nicolás Bravo, de acá, todos tan luchadores. Su ejército era más disciplinado y con menos sombríos que el ejército insurgente de la primera etapa de la independencia. Estaba formado por personas dedicadas al campo, la persona dedicada a la minería, las personas dedicadas a la religión y las personas dedicadas a la milicia. Además, su tropa estaba integrada por personas de varias castas y clases sociales. Eso era muy variado y tan bueno, a mi parecer.
tan, tan, tan interesante. Pero bueno, sigamos con esta historia. Morelos se dirige hacia Orizaba, en Oaxaca. Creían que había una falta de un gobierno que unificara las fuerzas insurgentes. Y el 14 de septiembre de 1813 se inauguró el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, en el actual estado de Guerrero, en el que un discurso inaugural del Congreso dio a conocer un documento muy importante donde expresó su sentimiento y su pensamiento y lo que creía debía lograr la insurgencia en lo político y social. Aquí en esta imagen se nos ve una representación de ello. La intención de este documento era que fuera base para que los diputados reunidos elaboraran una decisión y una nueva legislación. El documento lleva el título de Sentimientos de la Nación. Muy, muy importante. Esto empezó a crear un inicio bastante bueno. El Congreso de Anáhuac, o también llamado de Chilpancingo, eligió a Morelos para ser el representante del poder ejecutivo, es decir, el presidente, y le quisieron dar el título de Su Alteza Serenísima, el cual rechazó inmediatamente porque él no quería un título que recordara al antiguo régimen absolutista y por lo que no luchaba para enaltecer su persona, sino por y al servicio de la nación. Así que prefirió darle las gracias y decirles que se consideraba y le gustaría ser considerado como siervo de la nación. El documento de Sentimientos de la Nación, promulgado el 14 de septiembre de 1813, planteaba en general que América debía ser libre e independiente, aunque obviamente constaba de más artículos. El 22 de octubre de 1814, en Apatzingán, se promulgó la Constitución de Apatzingán. Esta de acá, justo aquí, con el nombre de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Esta constitución establecía en primer lugar la independencia, un sistema de gobierno republicano centralista, donde hubiera 3 poderes como en la actualidad: la soberanía popular, que todos los habitantes fueran iguales ante la ley y tuvieran derechos. Esta primera constitución elaborada por los insurgentes, las personas buenas de esta historia, fue la base para la constitución que actualmente tenemos hoy. Y bueno, a partir de ese entonces, para las constituciones posteriores, aunque aún no era válida, ya que la lucha contra los realistas, que son los grandes malos de esta historia, españoles, continuó. Y así es como llegamos a la penúltima etapa, en la cual ya casi se lograba el objetivo que se tenía, el cual pues era lograr ser libres e independientes, una nación así, para todos los mexicanos. Pero bueno, vamos a ver. Tercera etapa, y la penúltima de estas, la cual es llamada resistencia. Esta tercera etapa de la independencia, que son las guerras de guerrillas en la resistencia insurgente, después de la muerte de José María Morelos y Pavón. Dios mío, tráiganme la tumba de nuevo. Es que aquí en cada etapa hay muerte y muerte. Nadie puede mantenerse a salvo. Pues bueno, ahora sí. Esta es la etapa donde empezó la guerra de guerrillas. Y pues después de la muerte de José María Morelos y Pavón, se terminó el Congreso de Chilpancingo. Descansa en paz, Congreso. Te vas junto con Morelos. Entonces, esto provocó que los jefes militares, como el de aquí, se separaran y continuaran con la lucha de independencia desde diversas regiones, recurriendo a la táctica de, así es,
guerra de guerrillas, iniciando así la tercera etapa de esta independencia, cada vez más cerca de ser libres. Pero bueno, esta etapa comienza en el año de 1815 y termina en 1821. Se caracteriza por ser de resistencia a través de una guerra de guerrillas, distintas guerras y más guerras dentro de una guerra por un motivo en común. José María Morelos y Pavón, este personaje tan importante que desgraciadamente se nos murió, era el líder de la segunda etapa y era quien tenía conocimientos militares. Él planteaba las estrategias de ataque, él las planteaba y las hacía ejecutar, hacía que todos cumplieran. Pero al morir, los insurgentes se quedaron sin líder. Fue entonces cuando varios de los que estaban en estas guerrillas decidieron tomar el liderazgo y separarse para que cada uno de ellos luchara en un lugar en específico, aunque con la misma causa. Fue así como en esta fase los jefes insurgentes se dispersaron por el centro y sur del territorio novohispano. En esta etapa hubo 3 principales líderes y aquí están: Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Francisco Javier Mina. Este personaje fue muy emblemático, muy aceptado con dificultad. Y aquí te va un pequeño resumen de su historia. Javier Mina se unió al movimiento independentista, aunque fue recibido con cierta desconfianza por sus orígenes, ya que era un español y no creían que un español pudiera unírseles a la lucha. Al principio no confiaban mucho en sus intenciones, aunque poco después se ganó el respeto de sus compañeros de lucha. Imagínate qué bonita amistad se creó ahí. Posiblemente Francisco Javier Mina se internó en la Nueva España con el objetivo de reunirse con los insurgentes para unir esfuerzos contra la monarquía. Entonces así fue como pasaron a ser un gran equipo y dar aún más guerra a todo esto y debilitar las fuerzas españolas. Otra persona importante durante esta tercera etapa fue Vicente Guerrero. Así es, Vicente Guerrero. Y a pesar de varias veces que se le ofreció el indulto, nunca lo aceptó. Él siempre fue muy fiel a su patria y nunca aceptó el indulto. Nunca de los nunca. Siempre fiel por la independencia de México. Y así fue como en 1818 fue nombrado jefe de las tropas del sur. La tercera etapa finalizó en 1821, tras 6 años de guerrillas y resistencia. ¿Tú pudieras soportar algo así? La verdad yo no, me moriría a la primera. Ni Vicente Guerrero ni los intentos de otros pequeños grupos como el encabezado por Guadalupe Victoria consiguieron resucitar la causa independentista. Algo demasiado triste. Ay, no, se intentó. Pero, asimismo, los líderes que habían conseguido escapar, estos dos de acá, habían conseguido escapar. Pero así es, fueron apresados. Este fue el caso de Ignacio López Rayón y Nicolás Bravo, quienes fueron condenados a pasar la vida entera, el resto de sus vidas, en prisión. Y así fue como después de 6 años duros de resistencia culminó la tercera etapa del movimiento de independencia, de las más cortas hasta el momento, ya que no se hubo tanto movimiento como en las anteriores.
llegamos a la última etapa, que finalmente es el paso final a la libertad. Cual fuego sin combustible, esto se terminó. La cuarta etapa inició en el año de 1821. En la Nueva España, el virrey Apodaca, este de acá, aquí está, y la su Real Audiencia, fueron obligados a cumplir la Constitución Liberal de Cádiz. No les quedaba de otra que aceptarla. Esto de aquí. Así es, fueron obligados a cumplirla y aplicar las medidas expresadas, situación que afectaba los intereses y privilegios de los grupos de poder como la Iglesia, los grandes comerciantes, los altos jefes del ejército y los terratenientes. Así que para evitar perder sus privilegios, los criollos y españoles ricos buscaron aliarse con los insurgentes. Se aliaron con ellos, creando así una alianza que ni yo me hubiera esperado, para acabar finalmente con el dominio español y así seguir conservando, adivinen qué, su poder. O sea, se unieron, pero para seguir teniendo su poder, aunque bueno, fue bastante bueno ya que finalmente nos ayudaron. Para esto buscaron a Agustín de Iturbide, este de aquí. Vaya, el finalmente cierre lo dio él, en quien confiaba, pues durante 5 años luchó con el ejército realista contra los insurgentes. Era del otro equipo, pero miren lo que pasa. Lo designaron que fuera el militar para que uniera sus intereses con los de los caudillos insurgentes. Fue entonces cuando Iturbide busca al principal líder de la independencia. En ese momento era Vicente Guerrero. Entonces lo busca. Él mantuvo la lucha por la independencia de México todo el tiempo, no aceptó los indultos y siguió haciendo las guerrillas. Hablamos de, obviamente, Vicente Guerrero. Después de que Iturbide lo busca, pues adivinen qué, lo encuentra. Y la desarticulación de la lucha insurgente después de la muerte de Morelos, descansa en paz Morelos, y el cansancio de los guerrilleros fueron los elementos considerados por Vicente Guerrero para lograr la independencia de México. Es así como el 10 de febrero de 1821, Iturbide estableció un pacto con Guerrero para finalizar el movimiento de independencia. A este momento se le conoce como el abrazo de Acatempan. Iturbide proclamó el plan de la América Septentrional, mejor conocido como el Plan de Iguala. Aquí finalmente se lograron abrazar. Un momento tan conmovedor que si yo estuviera ahí cuando sucedió lloraría. Y pues bueno, aquí lograron hacerlo del Plan de Iguala. Este maravilloso plan, bravo, bravo, donde quedaron plasmados los intereses de los diferentes grupos, la igualdad e independencia defendida por los insurgentes, la religión católica como única y la monarquía como forma de gobierno. Este plan propuso la unión entre europeos, americanos e indígenas en un solo imperio mediante los lazos de amistad, educación e idioma. Guerrero aceptó que Iturbide asumiera el mando de las tropas unidas bajo el nombre de Ejército Trigarante, o también llamado el Ejército de las Tres Garantías. El Ejército Trigarante
portaba la bandera de los colores verde, blanco y rojo, esta que estamos apreciando acá. Muy bonita. El color blanco significaba la pureza de la religión, el verde simbolizaba la independencia y el rojo simbolizaba la unión entre americanos y españoles. En 1821, el gobierno español nombró y envió a Juan O'Donoghue, este era acá, pero vaya sorpresa. Cuando llegó, el plan de Iguela era conocido por casi todo el virreinato de la Nueva España y consideró que la independencia era inevitable. Uy, se les acabó finalmente. Era inevitable. Entonces, el 24 de agosto de 1821, en Córdoba, Veracruz, el virrey Juan O'Donoghue formalizó la independencia del Imperio Mexicano, que fue como se llamó en ese momento a México. Ay, finalmente, qué gran final, el Imperio Mexicano. Pero esto fue cambiado después porque ellos no querían seguir los imperios españoles. Entonces fue que los dejaron como México. Con esto llegamos al final del video. Un final al parecer feliz con su propósito logrado. Aunque vienen algunos otros problemas después de esto. Pero ese es tema para otro video. Por lo mientras terminamos con que la independencia fue finalmente declarada y reconocida mediante la firma de los Tratados de Córdoba. Con Agustín de Iturbide, el ejército trigarante entró a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Con esto se demostraba a todo el pueblo novohispano que la independencia de México se había logrado y la guerra había terminado, que la paz había llegado luego de 11 años de una guerra que se llegó a creer imposible de lograr. Pero con el trabajo en equipo de muchas personas, cientos de personas, miles de personas que murieron, se pudo lograr. Y aunque murieron miles de personas importantes, ahora son considerados héroes de la patria, ya que gracias a ellos gozamos de las libertades que hoy tenemos. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta luego, se cuidan mucho. A continuación, unas menciones honoríficas a algunos personajes que participaron en esta guerra, pero que aún así no fueron tan conocidos, como José María Morelos y Pavón o Miguel Hidalgo. Manuel Mier y Terán destaca la ocupación de Oaxaca, donde logró que los realistas desistieran. Hermenegildo Galeana fue gran apoyo de Morelos. Francisco Primo de Verdad y Ramos se esforzó por defender los derechos de los criollos. Fray Servando Teresa de Mier y Noriega fue defensor de la independencia de su país del gobierno español. Pedro Moreno fue gran estratega y destacó por su gran ligereza de batalla. Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín apoyó el movimiento insurgente a través de tertulinas secretas. Además, animó a los insurgentes a seguir con la lucha, algo que todos necesitaban en ese momento.